Buenos días, estimados participantes de la clase de prácticas penales. En el día de hoy abordaremos una guía práctica que les he diseñado con mucho cariño para que ustedes puedan entender de una manera más fácil y práctica y sencilla el procedimiento penal venezolano. Bien, todo esto basado en lo que nos compete en este caso, que es nuestra marco o normativa legal, que es el Código Procesal Venezolano. Pero ¿qué veremos hoy? ¿Qué objetivo? Es comprender lo que incluye las fases del proceso penal de una manera o de una forma clara y esquemática. Por ejemplo, vamos a analizarlo por etapas, es decir, vamos a destacando actores, actos claves, salidas prácticas, ¿verdad? Donde ustedes van a poder tener una estructura mejor basada en el proceso penal venezolano. Empezamos. ¿Qué incluye la estructura que compete al proceso penal venezolano? Si nos atenemos, nos adentramos dentro de la estructura del proceso penal venezolano, tenemos la fase preliminar, tenemos la fase de investigación, tenemos la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de impugnación y la fase de ejecución. Vale destacar, o es preciso, ¿verdad?, señalar antes de entrar de lleno a nuestras láminas de que primero, ¿cómo inicia? Inicia por una denuncia o por un procedimiento por flagrancia, ¿verdad? Cuando tiene conocimiento el la fase preliminar. Pero ¿cómo la vamos a llamar? Esa visión general vamos a llamarla a modo dentro de la esfera jurídica como el flujo procesal. ¿Qué es el flujo procesal? Es un mapa visual que nos permite a nosotros concatenar y llevar a cabo todas las diversas fases que comprende el denominado proceso penal venezolano. Tenemos la fase preliminar, donde viene una acumulación de elementos. Tenemos la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de apertura a juicio o sobreseimiento, la fase de juicio, la fase de impugnación y la fase de ejecución. Bien, pero vamos a adentrarnos qué significa para nosotros dentro de este diagrama de flujo la fase preliminar. Aquí nos habla, ¿verdad? O aquí les coloco, dice acumulación de elementos. Cuando el legislador me quiere a mí señalar acumulación de elementos, el código es claro y enfático al señalarnos a nosotros de que deben existir elementos de convicción que le permitan a él saber si la persona cometió un hecho punible, un hecho que sea revestido, que tiene una calificación jurídica. Si no tiene esa calificación jurídica, nosotros no podemos denominar de que exista o se haya cometido un acto típicamente antijurídico. Sabemos que los elementos del delito tiene que ser típico, tiene que dañar a otra persona, pero ya adentrándonos, eso es lo que yo les quiero hacer saber en el día de hoy, lo que significa los elementos de convicción. Elementos, acuérdense ustedes, mis estimados participantes, que el derecho también es lógica. Es decir, ¿qué significan elementos? De que existen varias cosas o un conjunto de cosas que le permitan convencer a la autoridad o al fiscal, que en este caso es un órgano también investigador, y al juez, de que existen elementos de que lo convenzan de que evidentemente se existen suficientes bases, pruebas de que dé confirmación de que una persona cometió un acto típicamente antijurídico. Tenemos también la fase de investigación, donde aquí está la acusación del Ministerio Público. Sabemos de que el Ministerio Público también tiene lo que es la denominada ley orgánica del Ministerio Público, donde él le da esas facultades, ¿verdad? Para él poder llevar a cabo una acusación. Tenemos la fase intermedia, que es la fase de auto de apertura a juicio. También está en la fase de investigación la audiencia presentación, que es un lapso de 72 horas, no pueden pasar más de 72 horas porque usted le estaría violando a esa persona, a ese individuo, la legítima defensa.
Nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es enfática al señalar de que es toda persona, y no dice es un ciudadano, todo ciudadano venezolano o todo venezolano, ahí dice toda persona debe, ¿verdad? Porque nuestra Constitución es prácticamente humanista, ¿verdad? En un 80-90%, nuestra Carta Magna venezolana es típicamente humanista. Entonces aquí el legislador ha querido, en otras palabras, ¿verdad? Señalar, ¿sí? Que toda persona tiene que tener algo que se denomina el debido proceso. Y donde nosotros vemos contemplado el debido proceso en el artículo 49, donde dice que toda persona debe ser asistida, ¿verdad? De un abogado, debe tener asistencia jurídica, se le dan todas las legitimación y todos los derechos para su defensa. Luego tenemos aquí, está la audiencia preliminar, la audiencia de presentación cuando se presenta. Luego viene la audiencia preliminar, que es un lapso de 60 días hábiles. Y vemos aquí, o también dice, o sobreseimiento. ¿Qué quiere decir el legislador cuando nosotros nos establece ese término de sobreseimiento? Ustedes pueden observar que en la fase de investigación habla de acusación, pero ¿en qué momento el fiscal del Ministerio Público tiene esa competencia o el legislador le da esa atribución o facultad para él acusar? Evidentemente, él tiene un proceso, ¿verdad? Para poder investigar, ¿verdad? Para que él tenga, o el juez y todos los organismos tengan un mayor esclarecimiento de los hechos, porque ellos van en aras de la búsqueda de la verdad. Es por ello de que en los actos conclusivos, su misma palabra lo indica, conclusivos, la conclusión, ellos van a presentar eh, la acusación, ¿verdad? Y porque tienen suficientes elementos de convicción de que la persona vamos a hablar en un caso de un robo, ¿verdad? Fue conseguido en flagrancia, le consiguieron el dinero encima, las huellas dactilares arrojaron que sí, los vaciados telefónicos que sí. Entonces, evidentemente, existe una serie de elementos de convicción que dan la comprobación, ¿verdad? Al Ministerio Público de facultarlo de poder acusar a una persona. Pero hay casos, evidentemente, que nuestro legislador también ha querido cobijar en ese sentido los derechos de las personas. Y en esto él se arropa o se basa básicamente en el artículo 300 de nuestro Código Orgánico Procesal Venezolano, donde él establece el aspecto procedimental. Es necesario aclarar en el día de hoy de que los delitos están consagrados dentro del Código Penal venezolano, ¿verdad? Y de que eh, en el Código Penal venezolano y el aspecto procedimental está en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Pero qué significa la parte de sobreseimiento? El sobreseimiento no es otra cosa de que ponerle finalización anticipada a un proceso que no está esclarecido, porque no se consiguieron elementos de culpabilidad, porque la persona falleció, porque hay falta de certeza, porque el acto típicamente no se le puede atribuir o imputar a una persona. Eso lo establece el el ordinal 1 del artículo 300. Nos da a nosotros ese compajo, nos abre a nosotros ese abanico de nosotros poder observar de que no se le puede atribuir o no se le puede imputar. Continuando con las láminas, tenemos en la fase de preliminar la investigación inicial, que no es otra cosa que es determinar si existen elementos suficientes para investigar. ¿Cuáles son los actores principales en este caso? El MP, que es el Ministerio Público, director de la investigación, el policía de la investigación, que es el auxiliar del Ministerio Público, pero ¿cuáles son los actos clave dentro o que determinan la fase preliminar? La recepción de la denuncia o querella, querella siempre cuando viene una tercera persona, ¿verdad? Y las actuaciones policiales iniciales. El legislador al referirse a las actuaciones policiales iniciales, aquí me coloca la lámina inspecciones, pero nada más de eso son los actos de investigación que inicia
el organismo policial. Luego dice una salida práctica es archivo fiscal o formalización de investigación. Cuando me hablan a mí de una salida práctica, no es otra cosa que me está estableciendo un archivo fiscal. ¿Por qué? Porque dentro de la competencia o atribuciones que tiene el fiscal del Ministerio Público, él puede agarrar un expediente, ¿verdad? Y él tiene tres aspectos. Dice, o lo archiva, que es engavetarlo, no le consigue elemento de convicción, o acuso, porque existen suficientes elementos de convicción, o simple y llanamente yo coloco de que no existen suficientes elementos de convicción y le otorgo un sobreseimiento. Esa es la parte que me quiere establecer el legislador al referirse al término de archivo fiscal. Y luego existe la formalización de la investigación. Pero ¿por qué se formaliza una investigación? Evidentemente porque existen suficientes elementos de convicción y aquí se va el fiscal del Ministerio Público a acusar. Luego podemos observar dentro de esa fase de investigación que tiene objetivo reunir pruebas para acusar o sobreseer actores claves, dirige y practica las pruebas. ¿Por qué? Porque él va a una audiencia de presentación y le dice al fiscal, al juez de control, mira, yo tengo estas pruebas y él debe ser acusado por esto, y le dice toda la serie de elementos. Él se encontraba a las 7 de la noche, estaba en una licorería, de repente pasó, existen varios testigos, existen documentales, existen experticias. Entonces, todos esos medios probatorios le permiten al fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Presentarle al juez de control que evidentemente existen pruebas que lo acusan o lo incriminan en estos casos. Luego tenemos la figura del juez de control. Y el juez de control, en el estado Táchira tenemos 10 jueces de control. ¿Y él qué va a hacer? Él tiene la facultad de garantizar los derechos y autorizar medidas. Pero cuando dice los derechos, ¿qué? De que no le sean vulnerados los derechos, cuando él se ha presentado, de que lo presenten en las horas que son establecidas, de que tenga, garantizar que sea asistido, que tenga asistencia jurídica, respetarle sus derechos, ponerlo a él a declarar. ¿Quiere declarar? ¿Desea manifestar algo en esta audiencia? No, o sí, respetarle o simplemente el imputado dice, no, yo me abstengo del precepto constitucional. Cuando a mí me establece esa cita de que yo me abstengo del precepto constitucional, no es otra cosa, mis estimados participantes, de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es tan amplia, ¿verdad?, que le permite a la persona no declarar en contra de sí mismo o en contra de sus familiares. También dice aquí que autoriza medidas, pero ¿qué nos establece esa medida? Creo que es el 276, no me acuerdo muy bien, que es del Código Orgánico Procesal Penal, que nos establece a nosotros la parte de las medidas cautelares sustitutivas. Es decir, una persona no se le consiguieron suficiente elemento de convicción y yo solicito una suspensión condicional del proceso. Al solicitar una suspensión condicional del proceso, el juez está en el derecho de otorgarle unas medidas cautelares sustitutivas. Es decir, que no queda, a ver, es como cuando tú agarras una gallina, ¿verdad? La ancas a un palo y le pones una cabullita. Él puede ir, venir, hacer lo que quiera, pero tiene que volver al palo, tiene que volver al tribunal, tiene que hacer presentaciones periódicas. El legislador dice, eh, imputado y defensor ejerce el derecho de la defensa, pero aquí hay actos claves estratégicos, como ustedes pueden observar en la lámina. Dice audiencia, presentación, se informan los derechos, se discuten medidas cautelares y existe la prisión preventiva y el arresto domiciliario. Luego existe también aquí lo que se denomina la imputación formal. Es cuando el juez considera todos los elementos, ¿verdad? De convicción y esas pruebas las considera pertinentes, diligentes y necesarias. Entonces, el derecho, básicamente, el buen aroma del derecho, da a que la persona se le ejecute una imputación formal. Luego de aquí tenemos también, podemos observar
el cierre de la investigación, porque el Ministerio Público evalúa las pruebas. Pero ¿cómo hace el Ministerio Público para evaluar las pruebas? Fíjense en ustedes, el Ministerio Público tiene la facultad de dirimir esa controversia, pero una vez que él vaya revisando pormenorizadamente y cautelosamente esas pruebas, tienen que ser pertinentes y necesarias, porque no me van a traer a mí una prueba de que no tenga nada que ver con el caso que se está ventilando. Luego tenemos la acusación formal y el sobreseimiento que ya les había explicado anteriormente. Siguiendo tenemos la fase intermedia y la lámina me establece la fase estratégica. ¿Por qué establece la fase estratégica? Porque cuyo objetivo es filtrar la acusación y controlar que sea idónea o válida para ese juicio. El actor principal en este caso es el juez de control. Pero ¿qué pasa aquí en la audiencia? El juez califica la acusación. Los hechos son considerados típicamente antijurídicos, es decir, son imputables a la persona. Es un delito, ¿sí? Se configura con los elementos de un delito, son típicos. También él puede hacer la admisión o improbación de pruebas, que son claves para la defensa. Porque ¿cómo qué vas a presentar tú como fiscal del Ministerio Público? ¿Verdad? Para poder debatirla, en este caso la defensa. Yo impruebo las pruebas porque ese día dice que se encontraba en una finca en el llano, pero da la casualidad que las pruebas son improbatorias. ¿Por qué? No, por eso son claves para la defensa, porque mi defendido en ese momento se encontraba en Mérida en una visita médica y allí estaba hospitalizado en emergencia. Entonces, la prueba es, esa parte de admitir la prueba es improbatoria porque no es ni pertinente ni me constituye a mí como necesaria, porque evidentemente la prueba cae. Luego tenemos posibilidades de salidas alternativas, como es la suspensión condicional del proceso, que ya se lo había dicho, y tenemos una salida práctica que es la auto de apertura a juicio. Fíjese que en la parte de las láminas me dice aquí posibilidad de salidas alternativas. ¿Por qué dice posibilidad? Porque el legislador da esa amplitud donde el abogado, la defensa, puede invocar una alternativa prosecución del proceso. Y esa alternativa, una de las alternativas de la prosecución del proceso es la suspensión condicional. Fíjense en ustedes todo lo que engloba o enfoca el Código Orgánico Procesal venezolano. Continuando, tenemos la salida práctica, que es el auto de apertura a juicio. Está listo el debate. Entonces, como veníamos diciendo, el objetivo dentro de la fase estratégica es filtrar la acusación, o sea, colocar, controlar de que sea idónea para el juicio. Pero, ¿qué significa a los ojos de todos nosotros la fase intermedia? Porque dice que es estratégica. Sí, aquí me señala con signos de admiración fase estratégica, porque aquí va a filtrarse y a depurarse la verdad. Aquí se van a presentar los órganos de investigación penal que van a arrojar y los testigos presenciales y la parte documental, donde si en aras de buscar la verdad van a decir sí o no esa persona cometió el delito. Y crean, mis estimados participantes, que sale la verdad. Se demuestra. ¿Por qué? Por las preguntas pertinentes, las preguntas que hace, ¿verdad? En este caso, eh, el órgano del Ministerio Público y, en este caso, su defensor, ya sea público o privado. Tenemos dentro de ese auto de apertura a juicio, hay un artículo que nos contempla el Código Orgánico Procesal Penal, que es que en ese único instante, ¿verdad? El legislador le dice al juez de juicio que tiene una posibilidad, en este caso, el imputado, ¿verdad? A decir, el acusado, a decir, si lo hice, no lo hice, al declararse, le dan esa oportunidad. ¿Cómo así, profesora? Que en este caso, él puede, el juez
le pregunta, de acuerdo a las instrucciones legales, es mi deber preguntarle a usted, ¿verdad? Si desea declarar de acuerdo a lo establecido en el artículo, ¿verdad? En torno a si usted desea decir si, manifestar si es culpable o inocente. Esa es la única oportunidad. Hay varias oportunidades que establece el Código Orgánico Procesal Penal, pero vale destacar en este instante que en, en la fase de juicio se da en el momento de la apertura, ¿verdad? Pero qué pasa aquí? También habla de el juez de control, porque también se está estableciendo, esa es la parte de la fase de juicio que yo me había adelantado a ustedes en el acto de apertura. Estamos también en la parte del juez de control, donde los hechos son un delito, la admisión y comprobación de las pruebas, ya le había explicado, y la posible salida alternativa, ¿verdad? Luego tenemos la fase de juicio. Nos lo establece la lámina como el corazón del proceso, porque aquí se determina la responsabilidad mediante la prueba y la contradicción. ¿Qué significa cuando el legislador nos señala aquí a nosotros la contradicción? Porque en un momento determinado de la audiencia de juicio, ¿verdad? Colocan a ambas partes a hacer un careo y entre ellas, aunque ustedes no lo crean, mis estimados participantes, se contradicen. Porque una persona, cuando va a decir una mentira, no la puede sostener dos veces. Siempre hay algo que falla, porque no haya cómo hacer el acomodo a su gusto. Luego aquí dice actor principal, tribunal de juicio, dice jueces profesionales mixtos. Antes se utilizaba la figura del escabino, ahorita pues generalmente en los tribunales más no. Y se me había olvidado de comentarles algo. Existe algo que se llama el derecho procesal telemático, es decir, que si una persona cometió un delito, es importante resaltar en la clase del día de hoy, un delito en Margarita, ¿verdad? Antes, cuando teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal y el extinto Constitución de la República de Venezuela en 1961, la cual fue abolida por nuestra actual Carta Magna, la del 99, eh, el legislador señalaba en estos casos eh, una figura novísima ella surgió en España en base para acelerar y darle un respeto al ciudadano. Entonces ya no se hacía el término de la distancia que tenía que llevarlo hasta Barinas, luego a Barquisimeto, luego por Valencia, luego por Caracas, y para celebrar una audiencia duraban 7 y 8 días. Y si se les dañaba la unidad, imagínense ustedes más. Ahora no, ahora está el derecho procesal telemático, así como estamos hablando con ustedes el día de hoy, que es vía online, y entonces eh, se establece básicamente una audiencia. Se dan las mismas coordenadas, bajo Zoom, está Google Meet. Pues generalmente los tribunales de Venezuela les gusta mucho Google Meet. Zoom casi no, porque Zoom, esta plataforma de Zoom nos permite a nosotros adecuar una hora. Ya la hora ella vence. Te dan los códigos y vence. En cambio en Google Meet no. Google Meet tú dices, tengo la audiencia en las dos, pero el tribunal se demora en participar hasta las 4 y no hay problema. La plataforma no cae. Continuamos. Tenemos allegamientos iniciales, teorías de casos, evacuación de pruebas, declaración de peritos, expertos, allegamientos finales, que son las conclusiones. Cuando nos hablan de allegamientos finales, son las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Cada parte, la defensa y el Ministerio Público, deben presentar al final del juicio sus conclusiones. En lo que respecta del caso tal, debo enfatizar tal. Y ahí es donde hace una referencia el juez dentro de ese ámbito de aplicación, donde dice cómo debe prevenirse, cómo debe
qué debe darse dentro de esas conclusiones. En próximas clases vamos a hablar de la ley que tienen las autoridades sobre tratos crueles. Y luego tenemos la sentencia que debe ser debidamente fundamentada por el juez y si es culpable se impone la pena y si no, pues es absuelto, se da la finalidad del caso. Luego tenemos la fase de impugnación, la de ejecución, pero eso lo damos para las próximas clases. Es para mí un inmenso placer haber compartido con ustedes el clase de hoy y que tengan todos un feliz día.